Hoy presentamos Mishkan, capítulo 10. Parece si nos ponemos de pie y leemos el primer versículo como tenemos costumbre en reverencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a enfocarnos. La semana pasada hablamos de prepararnos para recibir la palabra de Dios. No es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Así que con toda reverencia, con todo respeto, vamos a prestar nuestros sentidos, a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dice aquí Juan capítulo 1, versículo 14. Voy a leer la versión Biblia textual. Mi recomendación es que si usted puede conseguir esta Biblia, se me hace una de las mejores hoy en día, la cuarta edición Biblia textual. Algunos de ustedes me han preguntado qué Biblia les recomiendo. En estos momentos, para mí, la Biblia textual cuarta edición se me hace una excelente herramienta. Dice aquí Juan capítulo 1 versículo 14, y el logos, esa es la traducción del griego, logos, que quiere decir verbo o palabra, dice se hizo carne. Está haciendo referencia a Yeshua como Dios, Jesús, que se hace carne, que se hizo carne. Dice y tabernaculizó. Qué palabra tan difícil. Tabernaculizó, es decir, se hizo un tabernáculo, se hizo un cuerpo, se hizo como tú y como yo. Dice entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pueden tomar su lugar. Gracias. Qué increíble versículo el que acabamos de leer, donde está hablando de Jesús, Yeshua, en su deidad. Dice que Él tabernaculizó. Esta palabra de la cual hemos estado hablando ya por varias semanas, la palabra Mishkan, que significa tabernáculo, y que ese tabernáculo hace una referencia directa a nuestra vida. Nuestra vida es un tabernáculo, nuestra vida es un Mishkan. Entonces cada cosa que hemos visto del Mishkan, del tabernáculo, aplica a nuestra vida misma. Y hoy como máximo ejemplo tomamos la vida de nuestro bendito Salvador, que Él también se hizo un ¿qué? Un tabernáculo. Él mismo se hizo un tabernáculo para mostrarnos cómo es que tiene que ser un tabernáculo. Yeshua desarrolló la cuestión del tabernáculo en su vida misma. Y escuche lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, un versículo conocido al parecer. Dice en Lucas 2:52, y Yeshua, Jesús, crecía, dígalo conmigo, sabiduría, estatura y gracia. Estas tres facetas son de las que vamos a hablar hoy, porque no es ninguna casualidad que las mencione aquí el escritor de este evangelio, el mismo Lucas. Dice aquí que él crecía, Yeshua crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Yeshua fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él también, cuando fue tabernáculo y habitó entre nosotros, Él también se tuvo que dar a la tarea de crecer. No consideren que porque Él era el Hijo de Dios, Él no tuvo que crecer. No, la Biblia aclara que Él creció tanto en sabiduría, pero también creció físicamente en estatura, y creció también en gracia para con Dios y con los hombres. El crecimiento en el tabernáculo es lo que vamos a estar estudiando por unos minutos el día de hoy. Y me llama la atención que el escritor de Tesalonicenses, de la carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz, escuche esto, les santifique por completo todo vuestro ser. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo. No sé si usted lo sabía, pero Dios lo hizo de esta manera. Dios lo hizo a usted un espíritu que tiene un alma y que habita ¿un qué? Un puerco, no, un cuerpo. Dios lo hizo un espíritu que tiene un alma que habita un cuerpo. Es decir, usted está compuesto de tres áreas. ¿Cree usted que es coincidencia que el tabernáculo esté compuesto de tres áreas también? No es ninguna coincidencia.
¿O también será coincidencia que Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia? ¿Será una coincidencia? Ninguna, porque todo en la Escritura, todo está relacionado. Es decir, en el atrio me habla de una cosa, en el lugar santo me habla de otra cosa, y el lugar santísimo me habla de otra cosa. Hemos estado estudiando que el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios le manda a Moisés, tiene 3 áreas principales. Así que las vamos a estar repasando el día de hoy. El atrio, si usted recuerda, el atrio es la parte exterior, la parte de afuera del tabernáculo. No es una área cubierta, es el área donde estaba el altar del holocausto y estaba donde se lavaba el lavacro, el altar de bronce donde se lavaban los sacerdotes. Eso es lo que se encontraba en la primera parte del tabernáculo, en el área exterior. Entrando al lugar santo, encontrábamos la mesa de los panes de la proposición, encontrábamos el altar de incienso y encontrábamos la menorá, que en esta ocasión está de aquel lado, podría estar acá también, pero estaba también la menorá. Esos 3 elementos estaban dentro del lugar santo, y en el lugar santísimo únicamente se encontraba, ¿qué? Dígalo, ya lo sabe. El arca del pacto, usted ya lo sabe. ¿Qué es lo que tenía el arca del pacto adentro? ¿Recuerdan? Las tablas, la vara de Aarón y maná. Eso es lo que estaba dentro del arca del pacto. Bueno, dentro de estas 3 zonas, hoy Dios nos quiere hablar acerca de nuestro crecimiento. Porque en el atrio, Dios quiere darnos un crecimiento. Pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere llevarnos al lugar santo, donde también hay crecimiento, y por supuesto en el lugar santísimo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y de acuerdo a la metodología que encontramos en Hechos capítulo 2, vamos a ver cómo es que la iglesia crecía. E interesantemente nos mencionan estos 3 elementos, y me parece algo sumamente interesante. ¿Cómo se crece en sabiduría? Como Yeshua. ¿Cómo se crece en estatura? Como Yeshua. ¿Y cómo se crece en gracia? Es lo mismo que Dios lo quiere desafiar a usted a seguir creciendo. Muchas veces hemos visto la iglesia como el lugar donde solamente vengo a sentarme, a escuchar, y es todo lo que va a pasar el día de hoy, domingo. Y eso es en cierta parte un pequeño porcentaje, porque en realidad lo que Dios quiere es que usted siga creciendo, que no se quede ahí, que usted siga avanzando. Los que hemos entrado en nuestro caminar con Dios se darán cuenta que Dios no es pasivo, Dios es un Dios dinámico. Si usted ha estado con nosotros estudiando estos elementos del tabernáculo, hemos hablado que Dios constantemente se movía. Cuando Israel asentaba el tabernáculo, levantaba una especie de carpa y ponía todos los muebles, y decían, pues creo que aquí vamos a estar algunas semanas, algunos meses, y de repente Dios los movía. Y entonces la nube se movía, y eso indicaba que tenían que levantar todos los utensilios y moverse a donde la nube iba. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados a acomodarnos, somos dados a querer establecernos, a querer formar de cierta manera un lugar cómodo, pero Dios dice no, porque si te acomodas no vas a crecer. Y bueno, hoy vamos a ver lo que la iglesia primera en el libro de Hechos encontramos, cómo es que la iglesia crecía, cómo es que esta pauta está compuesta de 3. Diga conmigo: suma, multiplicación y sobreabundancia. La palabra de Dios me enseña que la iglesia, en su primera instancia, en su primera pauta, Dios añadía, es decir, sumaba a la gente, agregaba a la gente que se iba adhiriendo a la iglesia. Pero posteriormente dice que los discípulos, los creyentes, llegaron a ser discípulos, y que los discípulos se multiplicaban. Y que después de eso los discípulos de alguna manera sobreabundaban, y el crecimiento era exponencial. Y yo sé que algunos no somos muy diestros con las matemáticas, yo soy uno de ellos. Pero si nosotros tomáramos 2 números, por ejemplo el número 2 y el número 5, y yo digo 2 más 5 es igual a 7. Están en todo,
2 más 5 es igual a 7. Pero si yo digo, tomo esos dos mismos números y digo 2 por 5, 10. Creo que eso está bastante sencillo. Pero ¿qué pasa si yo digo 2 y lo elevo a la quinta potencia? Con esos mismos números, el 2, pero ahora elevado a la quinta potencia. ¿Cuánto es? 32. Ay, muy bien, allá tenemos un Inge. Muy bien, 32. Es decir, yo tomo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. ¿Se da cuenta? Esos dos mismos números, pero con un signo que hace mucho la diferencia. 2 más 5, 7, 2 por 5, 10, y 2 elevado a la quinta potencia me da 32. Bueno, eso es, a grandes rasgos y en muy sencillos rasgos, lo que Dios hizo con la iglesia primera. Dios primero añadió, sumó, después multiplicó, y después lo hizo de una manera exponencial que sobreabundó. Como de ser primero 2 más 5, 7, llegaron a ser 10, y como de 10 llegaron a ser 32. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo le voy a decir qué fue lo que pasó aquí. Veamos la primer faceta. Hablemos del atrio. Hay muchas cosas que decir del atrio. En esta primer faceta se crece en estatura. Digan conmigo, estatura. En el atrio, en la parte exterior, se crece con evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Escuche lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 41. Está en las pantallas, anótelo ahí en su cuaderno. 2:41 y 42 dice, está hablando de la iglesia primera, no pierda de vista eso. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron ¿qué? Añadidas como 3,000 personas. Versículo 42, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y las oraciones. Yo quiero darte rápidamente algunos elementos que tú necesitarás para crecer en el atrio, porque algunos solamente, si no se dan cuenta, podrán pasar 5, 10, 15 años y permanecer en el atrio, porque no están haciendo nada para pasar del atrio al lugar santo. Y puedes quedarte únicamente en el lugar santo y no hacer nada, y sin avanzar al mejor lugar, al lugar santísimo. ¿Qué es lo que pasó en el atrio? Dice la palabra de Dios que la gente escuchó la palabra, sintió convicción de pecado en su corazón, hicieron inmersión, se purificaron, se bautizaron, como lo dice en español, y después dice que Dios añadió, sumó. Esta palabra añadir es sumar. Dios añade como 3,000 personas a la iglesia. Esto es impresionante, porque solamente Pedro da un mensaje, y de ese mensaje se deriva que 3,000 personas se agreguen a la iglesia. 3,000 personas. Es algo increíble. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Y el versículo 42 nos da los detalles del por qué hubo un crecimiento, del por qué fueron añadidos estas personas. Y es algo que tú y yo necesitamos vivir. Escúcheme bien. Si tú quieres crecer en tu matrimonio, si tú quieres crecer en tu familia, y cuando digo crecer no hablo solamente de número, me refiero a crecer en todas las áreas. Es más, si tú quieres crecer en tu negocio, escucha, aquí hay una fórmula bastante peculiar que Dios le revela al pueblo de Dios, el cual ellos empezaron a practicar, y de manera maravillosa la iglesia empieza a ser más grande. Dice aquí en el versículo 42, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Número 1, si tú quieres crecer en el atrio y no quedarte en el atrio, lo primero que tienes que hacer es estar dedicado. Dedícate.
tienes que ser una persona que se dedica. Ellos se dedicaron a estudiar la palabra de Dios, se dedicaron a estar enfocados, dice aquí, en la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa más que la enseñanza que Yeshua les había dejado, misma enseñanza que Yeshua había aprendido de la Torá, de la palabra de Dios. Es lo mismo que les transmitió a sus discípulos, y que ahora todas estas personas estaban enfocados. Se dedicaron, dice aquí, a la doctrina, y además dice que se dedicaron a la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de su círculo, dentro de todos esos que habían sido añadidos, encontraron comunión, encontraron amistades, encontraron amigos. Sus mejores amigos estaban dentro de ese círculo que Dios ahora estaba conformando como familia. Y dice que también en el partimiento del pan y las oraciones. Pero esta palabra es especial, dedicado. Yo no sé si usted es una persona dedicada o no lo es, pero usted tiene que llegar a serlo, una persona que es dedicada. Sabe, por muchos años yo me he dedicado a enseñar música. Soy medio músico, no música, soy músico, y me ha tocado enseñar a muchas personas. Es más, no sé cuántos de aquí les gustaría aprender guitarra. A ver, levánteme su mano. ¿A quién le gustaría aprender guitarra? Ok, padrísimo. A ver, Gunter, ven, te voy a dar tu primera clase. Y hoy de manera estaba gratis. Vamos a hacer travesuras, ven. ¿Cuántas veces has tocado la guitarra? Ni una. Ni una. Bueno, Eres el perfecto ejemplo. Colócate la guitarra. supongo que va así. Escucha lo que dice. Supongo que va así, o sea, él no sabe. Y te voy a dar la primer clase. El primer acorde que vas a aprender hoy es el acorde de do. Necesito que tu mano derecha, tu dedo índice, lo pongas en esta. Perdón, tu mano izquierda, perdón. Es que soy zurdo, discúlpame. Te voy a enseñar como mi papá me hizo, Este aquí y este aquí. Y tienes que presionar fuerte. No sé si lograron ver alguna vez ese episodio del Chavo del 8, donde don Ramón le agarraba la mano y la subía y la otra la bajaba. Algo así está pasando aquí. Tienes que subir esta acá. Intenta rasgar. Fuerte, fuerte. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, ahora quita la mano y vuélvela a poner. Fíjense lo que está haciendo. Él está viendo dónde van a poner los dedos. Este dedo va abajo. Exacto, ahí. Dale. Ahí está, otra vez. Un aplauso a Gunter. Ahora, ¿qué pasa si ahorita deja la guitarra y mañana le digo, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Tal vez medio se va a acordar. ¿Qué necesitaría para poder aprender esta posición en la guitarra? ¿Qué tendría que hacer? Practicar. Y eso se llama ser dedicado. Si practicas una sola vez a la semana, no creo que funcione. Vas a avanzar muy poquito. Y a veces luego de avanzar, a veces parece que retrocedemos, ¿no? Pero si yo le digo a alguien que toca la guitarra, por ejemplo, Adriancito, si yo le digo, ven, sube, le digo, toca do, él ya sin ver la guitarra va a hacer, sin ver la guitarra. ¿Cuál es la diferencia? Que él se ha dedicado a practicar el instrumento. Es lo mismo. Cuando queremos crecer, necesitamos dedicarnos. El crecimiento no llega de golpe, decir, ay, mira, estoy creciendo de una manera increíble. No, no, no. El crecimiento viene a consecuencia, dice aquí, que la multitud, la iglesia se dedicó a la doctrina de los apóstoles, se dedicó a la comunión unos con otros, al partimiento del pan. Se dedicaron, quiere decir que estaban una y otra y otra y otra vez. Si tú nada más te dedicas una vez al mes a la iglesia, 2 veces al mes a la iglesia, de repente por ahí te llegas a topar con Colectivo 7 en Zoom, dices, ay, creo que hay reunión, a ver, ay, sí es reunión, y si esto pasa de manera esporádica, no va a haber crecimiento. Y no es culpa de la iglesia. Es más, no es ni culpa del pastor. Esto es responsabilidad tuya. Tú tienes que comprometerte con tu crecimiento. Muchas gracias. Nos dejas tu foto y tu número telefónico. Nosotros te hablamos. No llames, nosotros te hablamos. Por favor, gracias.
Número 2, no solo me tengo que dedicar. Hechos 2:46 me dice que algo más pasó. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Diga conmigo, templo. Y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe qué más necesitamos para crecer en el atrio? No solo dedicarnos, sino que además necesitamos una vida de templo. Y esto es bien importante. Una vida de templo tiene que ver cuando el lugar donde ellos se reunían, ese lugar donde ellos se reunían, ¿saben en qué se convirtió? Se convirtió en el centro de su crecimiento, en el centro donde ellos crecían, en el centro donde ellos eran alimentados, en el centro donde ellos eran informados, en el centro donde ellos convivían, en el centro donde ellos aprendían. ¿Se dan cuenta? El templo se convierte en el centro donde salía la información, donde salía la comunicación, donde salía la enseñanza. El templo no solamente era visto de una manera religiosa, sino se veía como un lugar de crecimiento. Y por eso dice que cada día la pasaban en el templo, llevaban una vida de templo. Usted necesita desarrollar una vida de templo. Usted va a ser alimentado aquí. Usted de alguna manera va a llevar a la comprensión de lo que Dios le quiere decir. Permítame tantito, se me movió aquí el mensaje, algo pasó, me emocioné. Ya se me movió. Vamos a tener que terminar temprano hoy, no sé qué quiere hacer el Señor. Permítanme, si no me voy por otro lado y después. Dice la escritura aquí que ellos de alguna manera tenían una vida de templo. Imagínense, ellos pasaban cada día en el templo. ¿Sabe qué? Que cuando se enseñaba la palabra de Dios, se enseñaba Torah, no era visto de manera religiosa, sino que eran vistos de una manera aplicable a tu vida diaria. Quien guardaba Torah, quien guardaba los mandamientos, era visto como una persona civilizada, como una persona entendida, como una persona culta, como una persona educada. Y es por eso que ellos veían el templo como un lugar de formación, de educación, no solamente donde algo espiritual sucedía, sino que además algo que apelaba y que motivaba su intelecto y que los desafiaba a ser mejores personas, por supuesto, comenzando desde el interior a ser mejores hijos de Dios. Y todo esto sucedía en las inmediaciones y en el centro del templo. Qué importante es esto. Qué importante es que tú y yo podamos entender que el templo es un lugar muy importante. A veces lo vemos de manera muy religiosa, porque lamentablemente esa es la cultura en nuestro país. Hablamos de iglesia y todo lo pensamos, bueno, lo que pasa allá adentro es algo religioso, es algo místico, es algo, no sé, espiritual. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere hacer de este lugar es que sea un centro de formación de alguna manera integral, donde no solamente, por supuesto, lo espiritual tiene que suceder, pero también tenemos que crecer como personas, porque de nada serviría que fuéramos casi espirituales y anduviéramos flotando en el aire de lo espirituales que somos, pero somos personas maleducadas, malhumoradas, que hablamos mal, tratamos mal a la gente. ¿Sirve algo eso? No sirve de nada. ¿Me explico? Cómo todo tiene que ser de manera integral. Entonces, si vamos a ser espirituales y si estamos hablando de crecimiento, necesitamos entender que una vida de templo es necesaria. Tercera parte, tenían una vida de alabanza. Hechos 2:47 dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor, escucha esta frase, añadía al número los que iban siendo salvos. Es decir, si tú quieres crecer en el atrio, que es la primera parte o la primera faceta, necesitas de primera parte entender que Dios te está llamando a desarrollar lo que te acabo de mencionar, estos puntos importantes. Necesitas ser una persona que se dedique, necesitas ser una persona que tiene una vida de templo, y número 3, necesitas ser una persona que lleva una vida de alabanza.
La alabanza es un eje el cual no podemos quitar ni podemos hacer opcional en esta congregación. La alabanza es parte de todo lo que hacemos, y más que cantar y más que levantar nuestras manos, es porque hemos entendido que todo lo que hacemos en esta vida es teológico. Todo lo que hacemos en esta vida tiene que ver con Dios. Todo lo que yo hago con mi vida es adoración a Dios. Tenemos que quitarnos de nuestra mente esas ideas dualistas que de alguna manera fueron implantados por los grecorromanos. La mentalidad dualista dice así, que si tú estás dentro de la iglesia puedes ser una persona y eso tiene que ver con Dios, pero en el momento que tú sales de la iglesia tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. ¿Les suena eso? Eso es lo que se ha enseñado por muchos siglos dentro de la iglesia mayoritaria en nuestro país, y hay una dualidad donde se hace una cosa dentro y se vive de otra manera afuera. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura me enseña que todo en esta vida tiene que ver con Dios. Una vida de alabanza significa que todo lo que yo hago es alabanza a Dios. Cuando usted, esposo, sirve a su esposa, eso es alabanza a Dios. Cuando usted, esposa, sirve a su esposo, eso es alabanza a Dios. Cuando sirven a sus hijos, eso es alabanza a Dios. Hijos, cuando sirven a sus padres y los honran, eso es alabanza a Dios. Cuando usted es excelente en su trabajo y se esfuerza y se esmera, eso es alabanza a Dios. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero solamente lo estoy de alguna manera repitiendo para aquel que a alguna mejor no lo ha escuchado. Necesitamos llevar una vida de alabanza. Dice que alabando a Dios, y eso provocó que hubiera gracia de la iglesia hacia el pueblo, de manera que la gente era añadida, era sumada. Eso es lo que pasa en el atrio. En el atrio la gente es añadida. Escucha ahora lo que dice aquí Hechos 5:12. La cuarta parte del atrio es que estaban unánimes. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice: por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y muchos más creyentes en el Señor, que eran, otra vez esta palabra, eran añadidos multitudes de hombres y de mujeres. Mi amigo, si tú quieres crecer en el atrio, no solamente tienes que ser una persona dedicada, no solamente tienes que llevar una vida de templo, no solamente tienes que llevar una vida de alabanza, tienes que ser una persona que siempre evoca a la unidad, una persona que aporta la unidad en la iglesia. Usted tiene que saber que cada vez que viene a Colectivo 7, usted tiene que ser una persona que aporta a la unanimidad en este lugar. No rompas la unidad en este lugar, te lo suplico. Para crecer en el atrio y dejar el atrio y pasar a la siguiente faceta, necesitamos entender que la iglesia primera, cada vez que era añadida gente, una de las razones era porque estaban unánimes. Yo espero que usted sepa a qué viene a Colectivo. Eso es muy importante. Es como decir que tenemos un puesto de taquitos, le ponemos tacos Colectivo 7 y estamos vendiendo tacos Colectivo 7, y por ahí alguien llega y dice: oye, ¿no tienes hamburguesas? Y sale otro por ahí y dice: pues si quieres, pues te las preparo, yo también hago hamburguesas. Y después de vender tacos, ya nos fuimos a vender hamburguesas. Necesitamos entender que hay una visión, hay un propósito. Si dijimos que vamos a vender tacos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender tacos. Podemos romper la visión, podemos romper la unidad cuando queremos hacer una cosa diferente a lo que Dios está mostrando para Colectivo 7. Eso es muy importante. Eso es aportar a la unidad de esta iglesia. Yo recuerdo hace años cuando se me ocurrió preguntar: ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué has venido? Y alguien dijo por ahí: bueno, es que yo vine a cobrarle a la hermanita, es que me pidió unas cositas de aquí de mi tienda, y pues yo vine, y pues aprovechando, vine a alabar a Dios, pero también vine a cobrarle a la hermanita, porque pues ya van 2 semanas que no me da pago. Entonces vamos a entender a qué hemos venido a este lugar. Entonces, por ahí, cuando uno es líder de jóvenes, uno también entiende que
La razón por la que vienen algunos jóvenes y les preguntas a qué vienes, y dices, pues yo vine a ver chavas. Y las chavas, a ver chavos, a ver qué hay, ¿no? Entendamos que hay un propósito. Es como decir, vendo tacos, pero estoy buscando hamburguesas. No, aquí se venden tacos nada más. Entonces, no sé si me estoy explicando. Parte de saber el propósito de este lugar es que yo voy a aportar para la unidad de este lugar. Si tú vienes a buscar otra cosa, puede que no estés aportando para la unidad. Yo quiero decirte, yo no quiero que tú tomes el rol de una persona que va en sentido contrario a lo que estamos haciendo. Yo quiero que tú te unas a esta línea que Dios nos está marcando de construir una iglesia saludable, de construir una iglesia sana, de construir una iglesia que está basada en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Es como cuando usted llega a un restaurante y le preguntas al mesero, imagínese esta escena, ¿no? Llegas al restaurante y le dices al mesero, oye, pero ¿qué me recomiendas aquí de la carta? Y el mesero dice, no, pues la verdad nada está bueno aquí. ¿Qué pensaría usted de un mesero así? ¿Se da cuenta? Se está metiendo gol, se está metiendo autogol, ¿no? Puede pasar. Oye, ¿qué hay de bueno aquí en Colectivo 7? ¿Qué me recomiendas? Uy, no, ni vayas, no, ni te recomiendo, no te metas ahí, no. ¿Me explico? Entonces, eso es aportar a la unidad. Con esas pequeñas cosas podemos hacer una gran aportación. Entonces, mis amigos, esto es lo que sucede en el atrio. Si usted logra dedicarse, si usted logra llevar una vida de templo, si usted logra llevar una vida de alabanza y además aporta la unidad, usted está listo para pasar a la siguiente faceta. El del atrio, la gente es añadida por Dios. Yo no tengo nada que ver, no son mis estrategias, no es mi publicidad, es cuando Dios dice que Él añadía a la gente. Pero porque los que estaban ahí practicaban todas estas cosas, se dedicaban a la doctrina, entonces además llevaban una vida de templo, además llevaban una vida de alabanza y estaban unánimes. Cuando todo esto suceda, estamos listos para pasar al siguiente nivel. Ya hablamos de que la estatura se trata en el atrio. Ahora pasemos al lugar santo. En el lugar santo se crece en sabiduría, mis amigos. En el lugar santo necesitamos crecer en sabiduría. Escucha lo que dice aquí Hechos capítulo 6 versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos, si puedes subrayar ahí, y el número de los discípulos se multiplicaba. Es decir, en el atrio se sumaba, en el lugar santo, ¿qué pasa? Se multiplican. Dice aquí, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es increíble, porque sabe, una vez que usted ya pasó el atrio, usted llega, ya dejó de ser un creyente, ahora usted es un discípulo. Diga conmigo, creyente, discípulo. Todos los que llegamos aquí a Colectivo comenzamos siendo creyentes, pero ese no es el todo. Dios quiere que usted pase de ser un creyente a ser un ¿qué? Un discípulo. Los discípulos no son añadidos. Los discípulos, ¿qué hacen? Se multiplican. Los creyentes son añadidos, pero los discípulos se multiplican. Eso es lo que tiene que pasar. Los creyentes no se multiplican. Los creyentes Dios los va a poner aquí, los creyentes Dios los va a añadir aquí. Pero entonces es parte del creyente dejar de ser un creyente y pasar al siguiente nivel, ser un discípulo. Y entonces un discípulo tiene la mentalidad de que no solamente está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No, un discípulo dice: aprendo, aplico y me multiplico.
Eso es lo que tiene que pasar. Yo le estoy apuntando y le estoy diciendo hacia dónde tiene que dirigirse en su crecimiento aquí en este lugar, en Colectivo 7. Yo no deseo que solamente sea un creyente. Le amamos y le decimos qué bueno que está aquí, qué bueno, es bienvenido, pero le queremos decir eso no es todo. Dios lo está llamando a un siguiente nivel. Sea usted un discípulo que está aprendiendo, pero que también en algún momento dentro de su mente dice: es necesario que me multiplique. No me voy a quedar aquí siendo solamente un discípulo. ¿Qué pasó con esos 12 discípulos de Jesús? ¿Saben qué fue lo que pasó? Hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos. Su multiplicación fue tan grande, la manera en la que afectaron la historia fue tan grande que hasta el día de hoy seguimos hablando. ¿Sabía usted que es un mandamiento en la Torá, en la Escritura? Es un mandamiento que Dios le dio al hombre: multiplicarse. A veces lo entendemos solamente en el sentido de reproducción, pero Dios también quiere que te multipliques en el sentido de que tú eres un discípulo y tienes que multiplicarte en otros creyentes que también lleguen a ser discípulos. Esto es muy importante. Y yo quiero decirles que Colectivo 7 Dios irá trayendo y añadiendo gente, pero ese no es el punto. Y no vamos a volvernos locos y decir: wow, aquí hay 4 o 25 reuniones porque somos muchos. Sí, pero son puros creyentes. Y de esos creyentes, quién sabe cuántos serán genuinos, ¿no? Aparte, aquí lo que nos interesa es que no solamente sea creyente, sino que usted dé el siguiente paso, se decida a llevar una vida dedicada a Dios, una vida de templo, una vida de alabanza, una vida en unidad en la congregación, y entonces usted está listo para dar el siguiente paso, que es ser un discípulo. Y los discípulos se multiplican. Perdón por ser tan incisivo, pero yo quiero que no se le olvide. Eso es algo que debe estar en su mente. Si usted no se está multiplicando, usted no es un discípulo, usted sigue siendo un creyente. Si no te estás multiplicando, no eres un discípulo, eres un creyente. Y se los dije la otra vez, ¿se imaginan que uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí sentados, fuéramos un discípulo y nos diéramos a la tarea de discipular a una persona durante los próximos meses? ¿Cuántos seríamos dentro de medio año? Exactamente el doble de los que somos. Ese es un crecimiento saludable, y usted se está desarrollando y usted está creciendo. La multiplicación viene, de alguna manera hemos desarrollado aquí los círculos de estudio para que entendamos cómo es que tienen que crecer los discípulos. Usted tiene que entender que la palabra de Dios es un agente poderoso en nosotros que nos ayuda a desarrollar nuestro discipulado. Hechos 9:31 dice así. Escuche este hermoso versículo de Hechos 9:31, lo tiene en la pantalla. Dice: entre tanto la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el Señor, y era que multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Ya no estamos hablando de sumas, ahora estamos hablando de multiplicación. Y dice aquí que hay un factor importante para que la iglesia fuera edificada. La iglesia estaba en paz, y esto es un elemento importante. Si usted quiere edificar su matrimonio, si usted quiere edificar su casa, este es un elemento importante. Si queremos edificar Colectivo 7, necesitamos estar en paz. ¿Sabía usted que el rey David, uno de sus mayores deseos después de ver el tabernáculo, dice: no se me hace justo que Dios esté entre carpas, que Dios esté entre telas, y yo vivo en un palacio increíble y Dios está en una carpa? Dice: no se me hace justo, quiero construirle un lugar digno. Y Dios le dice: tú no vas a poderlo construir, David, porque tienes las manos llenas de sangre, has sido un hombre de mucha guerra, pero se lo voy a conceder a tu hijo, a Salomón. Salomón es el primer hombre que le construye un templo, que le edifica un templo a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Salomón? Shlomo significa hombre de paz.
Mientras que David había sido un hombre de guerra y Dios le dice: tú no vas a poder hacerlo, pero tu hijo Shlomo sí va a poder, porque él es un hombre de paz. Y dice que la iglesia era edificada porque tenía paz en toda Judea, en Samaria, en Galilea. Es decir, para edificar es necesario estar en paz. Dentro del círculo de estudio en el nivel 3 hemos estado estudiando un poco acerca de la vida de Salomón. La verdad es que estamos sorprendidos por la manera en la que Dios mostró su sabiduría a través de un hombre como este. Escuche el siguiente proverbio, Proverbios 16 versículo 7. Escuche esto, por favor. Dice que cuando los caminos del hombre agradan al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Léalo, por favor, léalo ahí en la pantalla o búsquenlo ahí en su Biblia. Dice que cuando la forma en la que tú estás viviendo, tus caminos le agradan al Señor, dice, hasta con tus enemigos te hace estar en paz. Una manera en la que Dios confirma que le agrada cómo estás viviendo, Él te hace vivir ¿cómo? En paz. Dice: me agrada cómo estás viviendo, me agrada cómo me estás buscando, me agrada cómo estás llevando las cosas, te voy a permitir vivir ¿cómo? En paz. Es necesario este agente de paz en nuestra vida para poder construir, para poder edificar. Solamente los que están en paz van a poder ser parte de la multiplicación. Y además dice que este factor paz era presente en todas las ciudades donde la iglesia estaba presente. O sea que la iglesia estaba en paz, no tenían problemas. ¿Saben por qué es tan difícil la paz? Porque la paz toca el ego del ser humano. La paz toca el ego del ser humano y esa parte es muy complicada para muchos de nosotros, y por eso la paz es complicada. Podemos estarle diciendo: Señor, bendíceme, ayúdame, pero no eres una persona de paz. Eres una persona agresiva, eres una persona compulsiva, una persona reactiva. No eres una persona de paz. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te ayude a edificar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio? ¿Cómo quieres que Dios te ayude a edificar si no eres una persona de paz? Cuando agradas a Dios en todos tus caminos, Dios te va a permitir experimentar paz en todo lo que hagas. Ya voy a terminar. Pasamos a la tercera parte, el lugar santísimo. Ya hablamos que es añadir en el lugar atrio, en el atrio, la suma. Dios los añade, pero pasan de ser unos creyentes a ser unos discípulos. Los discípulos se multiplican y son personas de paz, son personas de santidad, son personas que se están multiplicando. Y el lugar santísimo, esta es una de las metas que debemos de tener como creyentes. En la tercera faceta, en la primera faceta crecimos en estatura, en la segunda faceta crecimos en sabiduría, en la tercera faceta crecemos en gracia. Gracia es la influencia divina que Dios pone en nuestro corazón. Eso es gracia. Es la influencia divina que Dios pone en cada corazón. Esa influencia maravillosa, la cual no somos merecedores, pero Él la pone en nosotros. Escucha lo que dice Hechos 16:5. Las iglesias en verdad se confirmaban en la fe y abundaban, escucha esta frase, abundaban por el número cada día. Es decir, ya no es añadir, ya no es multiplicar, ahora es abundar. La iglesia dice que era confirmada en la fe. ¿Cómo es que crecemos en gracia en el lugar santísimo? Y este punto es muy importante, siendo confirmados en la fe. Yo quiero que usted entienda la diferencia entre la palabra ser constituido y ser confirmado.
Y lo voy a poner con un ejemplo tan sencillo. Cuando usted abre un negocio, usted quiere constituir su negocio, usted pasa todos los filtros legales y de alguna manera usted está constituyendo su negocio. Eso es constituir. Pero aquí la palabra no me está hablando de constituir, me está hablando de confirmar. Y le voy a poner un ejemplo con el rey Saúl. ¿Sabían que Saúl fue constituido como el primer rey de Israel? Escuche la palabra que estoy utilizando, fue constituido. Y entonces él, como rey de Israel, hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Las cosas en las cuales desobedeció Saúl lo llevaron a que el profeta lo confrontara. Y escuche las palabras del profeta. Le dice: si tú hubieses obedecido al Señor, el Señor hoy mismo hubiese confirmado su reino contigo y tus generaciones. ¿Qué diferencia? Ya era rey, ya había sido constituido, ya había sido llamado, pero no había sido confirmado. Esa es la gran diferencia. Hay muchas iglesias que están constituidas, mis amigos. Y por eso tenemos que esforzarnos, no ser una iglesia solamente constituida, sino ser una iglesia que confirmada. David fue constituido rey, ¿sabían? De hecho fue ungido 3 veces por el profeta. Y después de esa unción, donde es constituido como rey, pasan casi 15 años, escuchó bien, casi 15 años para que fuera confirmado como rey. Tuvo que pasar todo el maltrato de Saúl, tuvo que pasar que Saúl lo persiguiera, tuvo que pasar una de situaciones el mismo David, que aunque Dios ya lo había llamado como rey, aún no era confirmado como rey. Y este punto para mí se me hace muy, muy importante, porque dice aquí que las iglesias de las que estamos hablando aquí en Hechos 16, dice que estas iglesias eran confirmadas. No solamente habían sido llamadas, edificadas, sino que además Dios estaba de alguna manera confirmando estas iglesias. Eso es lo que tiene que pasar. Y por eso la Biblia es clara: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son constituidos, pero pocos son confirmados. Y tenemos que esforzarnos, no ser simplemente atrio, no simplemente ser lugar santo, sino que ir y aspirar hasta el lugar santísimo, ser confirmado como un discípulo, ser confirmado como un hijo de Dios. La confirmación viene de la obediencia. Saúl perdió su confirmación por su desobediencia. Prácticamente ya tenía un pie dentro, ya era rey, Dios lo había puesto. Él no se puso como rey, Dios lo puso, ya tenía un pie adentro, pero su desobediencia lo llevó a quedar fuera de la confirmación. Es decir, podemos estar aquí y tener casi un pie dentro, pero tenemos que ser obedientes para llegar a ese punto. Que la obediencia, para ser confirmado en la fe, requiere obediencia. Hola Colectivo 7, no puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.